Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en este precioso día. Vamos a tener, más que una prédica, va a ser una pequeña clase, diríamos, que titulé Cuando te conviertas. El texto que elegí para esta disertación de la palabra del Señor es Lucas 22, 31 al 32. En Reina Valera dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Reina Valera, cuando uno la lee, le hace pensar de que es Pedro el que va a ser tentado. Pero si ven en NBI, esa parte que dice, he aquí, Satanás os, eso puede ser traducido vosotros, en el sentido de que todos los apóstoles iban a ser zarandeados, tentados por Satanás. Y al parecer, o está ocurriendo algo como lo que ocurrió con Job, ¿no? Cuando los hijos de Dios se presentan, entre ellos iba Satanás, y entonces Jehová, muy orgulloso, le habló de su siervo Job, que era tan bueno. Bueno, y ahí Satanás aprovechó para pedirle y hacerle unas cuantas cosas que fueron aterradoras, por cierto. Parece que antes de tocar a alguien, Satanás tiene que pedir permiso, por alguna razón. Bueno, y entonces lo que está diciendo es, Simón, Simón, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escogí el tema porque he notado, durante tantos años que llevo en la iglesia, que se duda de que quizás los apóstoles fueron salvos de una manera diferente a todos los demás cristianos. Nosotros hemos predicado por años, según la palabra así lo enseña, lo creemos, lo anunciamos, lo defendemos, de que el bautismo es de gran importancia para la salvación. Es un mandamiento para salvación, ¿no? Y hay veces uno se pone a hurgar un poco en la palabra de Dios y de pronto puede pensar de que quizás los apóstoles, por estar tan cerca a Jesús, haberlo visto hacer tantos milagros, levantar muertos, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los mudos hablan. Y uno dice, bueno, yo creo que ya 3 años son suficientes para tener una buena relación con el Salvador. ¿Y qué más vamos a necesitar? Somos amigos del Señor. Y yo digo que eso mismo pudo haber dicho el personaje que lo traicionó. De hecho, creo que cuando Judas fue enviado con los otros apóstoles, que fueron enviados de 2 en 2, seguro hizo milagros, seguro sacó demonios, porque para eso iban, pues, para sanar a la gente, sacar, bueno, hacer en nombre de Dios, pero eso como que no le sirvió para su salvación, aunque estuvo 3 años con el Señor y al final, bueno,
hizo las cosas de una manera que no se debía. Para poder entender lo que voy a hablar, voy a hacerles un gráfico. Esa línea, digamos que es una línea de tiempo. Y vamos a comenzar dividiéndola con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando el Señor muere en la cruz, la historia se divide. Antes de ese momento estaba el mundo bajo el antiguo pacto, que más que hablar del mundo era Israel, era un pacto con Israel. Y después de ese evento está el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Se le llama testamento porque no es un pacto en igualdad de condiciones. Dios está en el cielo, es infinitamente poderoso, nunca se equivoca. En cambio, los hombres, estamos aquí en la tierra, de poderosos no tenemos nada. Entonces, se puede decir que ese pacto es más como testamento, ¿no? Porque no es algo con lo cual podemos competir, dijéramos. Y vamos a empezar con el tiempo de Juan el Bautista y con el tiempo de Jesucristo. Hay veces las personas no entienden muy bien cuándo comienza la iglesia, ¿no? La verdad es que Jesucristo y Juan el Bautista murieron bajo el antiguo pacto. Ambos. Ellos no podían ver el nuevo pacto, al menos Juan el Bautista tal vez, si no lo hubieran puesto prisionero, Herodes Antipas, y después hacer promesas que quizás no quería cumplir y tuvo que cortarle la cabeza a Juan el Bautista, bueno, eso cortó eso. Pero Jesucristo no podía pasar al otro aún, porque Él era el objeto, el sujeto que iba a hacer posible que terminase el Antiguo Testamento y comenzase un nuevo pacto que ya había sido desde tiempos muy antiguos, por allá Jeremías capítulo 31, un poco más de 600 años antes de Cristo, ya había hablado de que este pacto antiguo estaba inválido 600 años antes y que iba a venir un pacto nuevo, el nuevo pacto. Dentro de esos van a venir otros personajes, son los apóstoles. Los apóstoles vivieron tanto bajo la ley y después de la muerte de Jesús comenzaron a vivir bajo el nuevo pacto. Ahora bien, vamos a ver eventos bien importantes. 1. La resurrección de Jesucristo. 3 días después de su muerte, Él resucita. 2. La ascensión. Después de resucitar, unos 37 días después, Él va a los cielos. 3. Pentecostés. Ahora, todo este tiempo que estamos mirando allí, desde Juan el Bautista hasta Pentecostés, es un tiempo de cambio. Es un tiempo de cambio. Pero todavía, aunque el Salvador había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos, en la práctica no había salvación en el mundo todavía. ¿Y por qué? No había salvación porque todavía la iglesia del Señor, que nosotros sabemos que es el reino de Cristo, no había entrado al mundo. No había entrado al mundo. O sea que
el tiempo era un tiempo de salvación, de oportunidades. Juan el Bautista lo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos está muy, muy cerca, a las puertas. Jesús mismo lo dijo también, Mateo 3:2, Mateo 4:17, lo dice: arrepentíos porque el reino de Dios, que es el reino de los cielos, se ha acercado. Pero todavía no llegaba, no estaba. Y Jesús murió, resucitó y todavía no estaba. Y se pasó desde su resurrección como unos 40 días, pasaron 40 días hablando y predicándole a sus discípulos acerca del reino de Dios. Eso es, creo que ahí como está, más o menos es bastante claro. El día de Pentecostés es otro cantar. Ahí se cumple la profecía de Joel 2, 28 al 32, ¿sí? Que está en el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro hace mención que hoy es el día en que se está cumpliendo esta profecía de Joel. Y cuando digo que está cumpliendo es en totalidad. No hay nada que haya quedado para el futuro. Quizás lo único que quedaría para el futuro era la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero ese día del Señor del cual habla Joel no se trata del último día y final. Se trata de ese día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque ese día es tremendo. ¿Tremendo para quiénes? Al menos para los judíos. ¿Por qué? Porque ese día llegó la salvación al mundo con poder. Llegó la iglesia del Señor, llegó el reino de Dios. Muchas cosas pasaron desde Juan el Bautista, que todos los que predicaron acerca de este nuevo pacto que iba a hacer Dios, tanto con Israel como con Judá, y que iba a tener alcance para todo el mundo gentil, que esa es la gran bendición, ¿no? Ese pacto realmente pues iba a ser algo fantástico, fabuloso, y estaba entrando en el mundo precisamente el día de Pentecostés. Y en todo ese tiempo estaban ocurriendo cosas extraordinarias. Los ancianos tenían visiones. ¿Recuerdan al padre de Juan el Bautista y su madre? ¿Sí? Estuvieron llenos del Espíritu Santo. Se le apareció Gabriel, al menos a Isabel, luego también a María. O sea, visiones angelicales, cosas maravillosas estaban pasando en ese momento. Ana y Simeón, esos ancianos, también Dios se había revelado a ellos para decirles que antes de su muerte iban a conocer al Mesías, al Cristo. Tremendo. Luego el Cristo viene y empieza a ser de las suyas. Digo de las suyas por María. Sin duda, eso de criar al Hijo de Dios, yo creo que era más fácil criar a Superman que al Hijo de Dios. Ese muchacho debía haber hecho algunas cositas que no debía hacer, porque era un niño como cualquier otro, ¿no? Era un niño como cualquier otro, era 100% hombre. No como algunos piensan, ¿no? Que era el niño Dios. Eso es demasiado decir. Sabemos que era hijo de Dios, ¿no? Muy bien. Y ese muchacho cuando crece comienza a hacer milagros desde Caná, por toda la región, en Judea, en Transjordania, en Samaria, en Perea, en Siria, aunque según la palabra de Dios no caminó más de 160 kilómetros desde el lugar donde nació, al menos lo que registra la palabra de Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Sanando
a los enfermos, los cojos andaban, los ciegos veían, los muertos resucitaban. Eso debía haber sido como un reguero de pólvora. Multitudes iban para que él los sanara. Hubo un evento en que tantos enfermos traían que le caían encima. O sea, si se descuida, lo matan del tumulto. Era una cosa tremenda. Aparte de eso, las cosas que ocurren durante el tiempo de su crucifixión, arresto y crucifixión, son tremendas también. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el sol desapareció. Oscuridad total. Y cuando muere, fue algo, yo diría que aterrador. Pegó un fuerte grito y dice que la tierra tembló. Y tembló tanto que las rocas se partían. Que muchos muertos resucitaron ese día. Y vaya que eso sí fue aterrador, sobre todo para los que les tocó la puerta el muerto, que resulta que ya estaba vivo. El velo del templo se rasga de arriba abajo. Eso fue un día poderoso. Todas esas cosas que dice Joel ya estaban pasando desde el tiempo de Juan el Bautista. Ya estaban sucediendo. Entonces, el día de Pentecostés es ese día. Pedro dice, esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y se está cumpliendo. Grande y terrible. Grande para los que recibieron las palabras apostólicas. Y terrible para los que los rechazaron. Los que los recibieron, esos se bautizaron, ¿no? Se arrepintieron, se bautizaron y fueron añadidos. Recibieron la palabra, se bautizaron y fueron añadidos al grupo de los que iban siendo salvos. En ese momento unos 3,000. Y quizás el mismo día unos 2,000 más. Serían 5,000 conversiones rápidamente y felices, dichosos, gozosos. Pero los que rechazaron la palabra, ese sería el día más aterrador y terrible de sus vidas, porque se estaban haciendo enemigos de Dios, enemigos de su plan, pisoteando la sangre de Cristo y tratándola como sangre inmunda. Pobre de ellos. Es mejor ni pensar en lo que les esperaba. Muy bien. Vamos a ver algo importante. La lectura que hicimos en Lucas 22, 31 al 32, eso sucedió el mismo día que Jesús fue arrestado y que iba a morir en la cruz. Entonces le dice a Simón, Simón, Satanás los pidió a todos ustedes porque los va a zarandear como a trigo. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué temor! Solo de pensarlo. Porque si era como a Job, ¡wow! No muchos podrían sufrir tanto. Lo cierto es que dice que los va a zarandear como a trigo, pero él dice, pero Simón, yo oré por ti para que tu fe no falte. Hay versiones que dicen no falle, pero vaya que le falló. Pues inmediatamente después de eso, cuando arrestan a Jesús y la criada ya le pregunta, este era Galileo, estaba con él. No, yo no. Y después vuelve y sí, yo te vi, vos estabas con él. No. Hasta 3 veces. Y ya por lo último hasta maldijo. Dijo, yo no conozco a ese fulano. Entonces, pecó. Y no solo él,
Todos los apóstoles pecaron, todos lo abandonaron, todos, bueno, menos mal que no habían camas, porque todos se hubieran metido bajo la cama, se meterían debajo de la estera. Pero le dieron la espalda al Señor. Quizás el único valiente que estuvo allí, que se le ve ya a punto de morir, a Juan, con su madre, ¿no? Pero los demás desaparecieron totalmente. Entonces, ¿qué vamos a decir al respecto de esto? Y tú, una vez vuelto, quizás su fe, o sea, las tentaciones que tuvo, lo vencieron, pero no perdió totalmente su fe. Y tú, una vez vuelto, esa frase dice cualquier cosa que no dice la palabra de Dios realmente, o no en ese sentido. Vamos a mirarlo un poco más adelante. Para poder entender, tenemos que revisar 3 textos de la palabra de Dios. Uno está en Lucas 24, 47. Dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jesús resucitado. Hablando con sus discípulos, les dice que en su nombre, es decir, por su autoridad, empezando desde Jerusalén, va a ser predicado arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Comparemos eso, vamos a mirar el segundo texto, está en Hechos 2:38. Eso ocurrió el día de Pentecostés. Pedro está hablando a los que iban a ser la iglesia de Cristo. En ese momento está naciendo la iglesia y el reino de Dios está viniendo al mundo. ¿Qué dice Pedro? Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos acá. Pedro, el apóstol Pedro es el que habla acá, inspirado por el Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Eso fue lo que dijo que se predicara. Pero en la mitad hay una exigencia para aquella persona que quiere ser convertida, y es el bautismo. Que el que se arrepiente y es bautizado va a tener perdón de pecados. Recuerden, Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No lo que enseñan algunos. Reciban la palabra y ustedes ya son añadidos, ya son salvos, aleluya, gloria a Dios, amén. Después hacemos un paseíto, hay unos 20, 30, hacemos un sancocho de gallina y ahí nos bautizamos todos en el río. Un bautismo que no es para perdón de pecados, un bautismo que no es para salvación, sino para confirmar la salvación que tuve cuando creí.
Eso está muy bonito y yo le llamo el plan de salvación recortado, porque no tiene nada que ver con lo que sucedió cuando no había iglesia en el mundo. A nadie le dijeron crea, sino arrepiéntanse, bautícese para el perdón de pecados. La fe se sobreentendía cuando ellos dijeron en el 2:37, los que estaban escuchando, poniendo oídos, no los burladores, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué dijeron eso compungidos de corazón? Porque creían que Jesús Nazareno, ellos lo entregaron a los romanos, ellos lo hicieron matar. ¿Y qué haremos? Pues esperamos por siglos al Cristo y resulta que lo matamos. ¿Qué haremos? Entonces ya tenían fe de que ese Nazareno era Señor y Cristo. Por suerte, Pedro les predicó que resucitó de los muertos y que bueno, la tumba no lo pudo contener, resucitó y ascendió a los cielos. Muy bien, vamos al próximo versículo. Está en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Otra vez el apóstol Pedro, probablemente el mismo día, si no, al otro día. Hechos 3:19. Arrepentimiento y perdón de pecados. Pero en la mitad está conversión. Convertíos, es un mandamiento convertirse. Y ese mandamiento se cumple cuando después de estar arrepentido me bautizo. Es decir, el bautismo es el momento exacto de la conversión. Eso nos lo enseñaron personas que vinieron por allá en el siglo XIX. Llegaron a Estados Unidos, los Campbell, bueno, y otros que se le juntaron a ese movimiento y predicaban esto, que es claro, como dicen en mi pueblo, más claro no canta un gallo. Lo que se predicaba era arrepentimiento y perdón de pecados. El converso tenía que ser bautizado si quería ser un convertido. Sin conversión no hay perdón de pecados. Convertidos para el perdón de los pecados. ¿Cuándo llega ese momento? El primer paso de la vida de converso es el bautismo. Vamos a continuar un poco con esto. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo que una vez vuelto? Estaba en pecado. Él y los apóstoles, todos estaban en pecado. ¿Cómo iban a volver? Ay, Señor, ya se me pasó la amargura. Que te negué y que me miraste a los ojos. Ya no siento nada. Señor, ¿me recibe? No, estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto las cosas no funcionan de esa manera. Esa expresión, una vez vuelto literalmente del griego, es cuando te conviertas. ¿Qué significa eso? Cuando te conviertas. Cuando te bautices. Cuando nazcas de nuevo.
Cuando no simplemente seas un discípulo del Señor, sino su hermano. Hijos de Dios. ¿Por qué cambiaron y tú una vez vuelto? Porque sí, porque la palabra significa volverse. Pero ¿por qué no lo pusieron como está en el griego? Cuando te conviertas, porque cuando dice cuando te conviertas es un mandamiento, no cuando se te ocurra volver. Cuando te conviertas. Eso me hace pensar que Pedro entendía muy bien la palabra conversión, porque en Hechos 3:19 utiliza la misma palabra, ya en plural, lógicamente. Convertíos, una terminación plural. Y es la misma, exactamente la misma palabra de 2:32 de Lucas. Y es más, Lucas es el mismo escritor. Lucas 22, 31 y 32 y Hechos 3:19, el mismo escritor es Lucas. No hay manera de decir, es que esa palabra puede tener varias acepciones. Sí, digamos que es la que pusimos o la que estamos leyendo, una vez vuelto. Entonces Pedro les hubiera dicho a ellos, bueno, cuando ustedes puedan, cuando regresen a Dios. No, es que nunca estuvieron, siempre vivieron en pecado. ¿Cómo iban a volver si nunca fueron parte? Entonces Jesús lo que hace es darle un mandamiento a Pedro. Y luego, cuando tú estés convertido, entonces, cuida a los otros, o sea, haz que ellos también sean firmes. ¿Qué significa eso? Que si yo me bauticé, debo bautizar a los otros porque estaban en pecado también. ¿Para qué? Para que nacieras de nuevo. Para ser hermanos de Cristo, hijos de Dios. Esa es la verdad. El texto sería algo así como eso. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y cuando te conviertas, confirma tus hermanos. ¿Cómo que confirma? No los puede confirmar en el pecado. Anímalos a que se conviertan también, como tú lo hiciste. Eso a mí me parece algo lógico, algo de sentido común, como dijo Voltaire, el menos común de los sentidos. Si no, pregúntense por qué están tan gorditos algunos y otros tan flacos. Es porque no obramos con sentido común. El sentido común es que no comamos tales cosas, pero son las que más nos gustan. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, es un sentido que parece común, pero no es muy común para mover a las personas a hacer algo diferente. Muy bien. Pensando en eso, yo creo que ahí hay suficiente tela para cortar. Quiero que analicemos algo que pasa también en ese tiempo. Juan 20:22. En Juan 20:22 ocurre algo espectacular. Y lo mejor es que es Jesús, el Hijo de Dios, el que lo hace. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló
y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Es imposible que lo recibieran en ese momento, por lo que él mismo dijo. Juan 7:39. Dijo: porque todavía no había Espíritu Santo, porque el Hijo del Hombre no ha sido aún glorificado. No era posible que recibieran en ese momento el Espíritu Santo. Y si alguien dice que sí era posible, entonces haría mentiroso al Hijo de Dios, porque no lo dijo en una vez, lo dijo en varias ocasiones. Recibid el Espíritu Santo. Yo creo que hay una o dos posibilidades, tal vez tres. Una, que Jesús ya iba a ascender a los cielos. Y apenas subiera a los cielos y se sentara en el trono, inmediatamente iba a enviar al Espíritu Santo para que morara en los apóstoles. Pero siempre y cuando, una opción, Pedro los hubiese bautizado ya. Porque el bautismo es para perdón de pecado y para recibir el don del Espíritu Santo. O sea, en ese momento nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Entonces quizás ellos pudieron haberlo recibido, pero siempre y cuando el Señor estuviera en su trono a la derecha de su Padre, porque Él lo dijo. No hay espíritu hasta que yo no sea glorificado. No hay espíritu hasta que yo sea glorificado. Otra que me parece la más alucinante fue que Jesús mismo bautizó a Pedro y quizás los demás también, o bautizó a Pedro y le dijo: bueno, Pedro, encárguese de esos muchachos. Y Pedro los bautizó. Recibid el Espíritu, pero no poderes, que eso era otro bautismo promesa para ellos. Era el bautismo con o en el Espíritu Santo, con señales milagrosas. Eso no se iba a ver todavía. Pero cuando el Señor se sentó, pudieron haber tenido los apóstoles el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Si no, la otra fue que el día de Pentecostés todos se bautizaron entre ellos y después bautizaron a la gente. Eso puede ser. Ahora, pero ¿por qué no lo registró nadie? Yo digo, quizás por humildad. Quizás Jesús no quería ser recordado bautizando a esos muchachos. Sin duda les iba a traer problemas a futuro. Empezarían a adorar a Pedro, a Juan y a todo, porque, bueno, ¿qué queréis? El Señor los bautizó. Eso sería tremendo, ¿no? Tremendo, increíble. Entonces, sin duda, no pasó de esa manera por razones muy interesantes. Bueno, volvemos otra vez a esto y hay que reconocer primero que todo en la salvación tiene que pasar por la conversión. Y la conversión no depende de Dios, depende del individuo. Aceptar o no aceptar la palabra de Dios. Eso es un privilegio que Dios le concede a cada ser humano que crea, que decida creer, que decida ser salvo, que permita que el Dios eterno lo limpie, lo lave de su pecado en las aguas del bautismo, para que nazca de nuevo, para que nazca hijo de Dios e hija de Dios.
Eso es de nosotros. Dios no obliga a nadie, ni escoge a dedo a nadie. Cuidado con algunos grupos calvinistas que hablan de la gracia irresistible. No hay tal gracia irresistible. Si alguien no quiere estar con el Señor, a Dios gracia. Nos vemos, pero no arriba, abajo. En un texto quisiera consultarlo porque no quiero que no lo conozcan, es muy importante. Él les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. ¿Entienden eso? ¿Por qué en Juan 20 no podrían, 21 y 22, no podrían haber recibido el Espíritu Santo cuando Él dijo, recibí del Espíritu? Era porque Él ya iba a ascender y seguramente ellos ya habían obedecido la palabra de Dios. Uno puede buscarle la vuelta por donde quiera para pensar o creer que los apóstoles no fueron bautizados. Pero yo digo, para muestra un solo botón, y ese botón es el más grande apóstol de la cristiandad que el mundo haya conocido alguna vez, Saulo de Tarso, Pablo, fue bautizado para el perdón de sus pecados. No le bastó que fuese derribado por Dios camino a Damasco, que vio una luz fantástica, que el Señor mismo le habló. No le bastó para ser salvo. Ananías lo apremió ya en Hechos 22:16. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Si eso pasó con el más grande apóstol de la cristiandad, ¿qué dirá con los otros? Y empezando por Pedro, que creo que me identifico mucho con Pedro, porque era muy loquito. Siempre tenía mucha energía, pero sabía equivocarse bastante. Pobrecito. Sí, así somos nosotros hay veces. Va a pasar que tengo que morir. No, no te pase eso, Señor. Apártate de mí, Satanás. Pobrecito, pobrecito. Siempre había que decirle las cosas 3 veces. Pedro, me amas. Pedro, me amas más que eso. Pedro, me amas. Sí, Señor. Ya entendí. Tú sabes todo. Te amo, Señor. La verdad, hermanos, es que el punto central de esta predicación es que todos los hombres son salvos de la misma manera. Ningún hombre entra por una puerta trasera, lateral, que no sea por contactar la sangre de Cristo en el bautismo. No es posible. Bajo ningún punto de vista. Yo quisiera que fuera posible, porque sí quisiera ver a mis abuelos, a mi madre, a mi padre, que no conocieron esta verdad. Pero yo no soy juez de ellos, y me alegra saber que están en las manos más poderosas, amorosas y sabias sobre todas las cosas. Y si hay una oportunidad para ellos, esa alternativa es de nuestro Dios, creador, omnipotente, el que entregó a su Hijo para nuestra salvación.
Así, hermanos, es que no se dejen echar cuentos por esas religiones que le dan la espalda a la palabra de Dios o que sutilmente la tuercen para que diga algo que no dice. Dios los bendiga en esta mañana. Dios bendiga su palabra en ustedes y mil gracias por su fina atención.